Your ass is on line, getting shot at. You're really excited when you're able to kill somebody that was shooting at people that you really care about. Just thinking, I'm going to punish the out of the person who made me have to go through this. Violencia, trauma y muerte. Estos son apenas un puñado de palabras que indican las variadas experiencias que los soldados atraviesan dentro y fuera del campo de batalla. En el informe de hoy, conoceremos las brutales confesiones de exmilitares ingleses que estuvieron en combate. Dado que la Armada del Reino Unido no reconoce las consecuencias psicológicas de la guerra, estas personas muchas veces se deben enfrentar solos a sus propios demonios. Hoy conoceremos las razones y los contextos a los que se enfrentan estos veteranos, alejados de la batalla hace tiempo, pero atrapados en la línea de fuego. Bienvenidos a Mundo Bélico. Comencemos. La guerra es tan devastadora que la psique de quienes participan en ella por siempre queda marcada con imágenes, recuerdos y hasta estrés de un trauma muy difícil de sanar. En el siguiente fragmento conoceremos la historia de Craig Harrison, un ex sargento que pasó 23 años en el ejército británico. Dentro de su recorrido militar, Craig cuenta con increíbles logros. Completó un total de 10 tours en Kosovo, Irak y Afganistán. Obtuvo el récord mundial al disparo más largo en combate. Sobrevivió a un tiro directo a su casco de protección. Y hasta tuvo que ser intervenido cuando sufrió una herida en la cabeza, tras ser alcanzado por un artefacto explosivo improvisado. Pero a pesar de las terribles cicatrices de la guerra, lo que más recuerda a Craig fue lo que vino luego del combate. I just wanted to die. Just wanted the pain to end. The physical pain, the mental pain. Pain that you can't express. Mental pain that you can't talk about and express. Do you know what? That's fucking PTSD. El crudo testimonio de este soldado abre una ventana a las terribles situaciones que viven durante el servicio militar y que aún recuerdan en sus peores pesadillas. Craig nació en 1974. Es un ex cabo primero de caballería perteneciente a la división de Blues and Royals del Ejército de Tierra del Reino Unido. En el año 2009, obtuvo el récord del tiro más largo en combate, pues su disparo excedió la distancia del hito anterior, que era de 2.430 metros, establecido por el ex francotirador Rob Furlong en el 2002 y que había sido certificado como un récord Guinness. Los padres de Harrison solían ser entrenadores de perros para la Fuerza Aérea Real, por lo que él supo desde muy joven lo que quería hacer cuando fuese grande. De esa manera, a los 16 años, se unió a la Household Cavalry, en uno de sus regimientos de mayor antigüedad, los Blues and Royals. Craig reconoce que él fue a la escuela de francotiradores sin absolutamente nada. No tenía rifles ni el traje apropiado. Fue a ciegas. Pero, como buen soldado raso, él regresó siendo uno de los mejores estudiantes de su curso. A continuación, veremos un testimonio donde Craig se sincera sobre sus misiones y su manera de actuar en Irak, en el gran y vasto desierto de Maizan. When I shot, I aimed at him, but I hit the bike. And then he stood up and I fired again and I hit him here. I felt like I was in trouble. You know, I felt pretty shit. I've just killed someone. My first time. I didn't count them as people, I count them as targets. You know, because if you start having feelings, you're not going to complete your missions on the ground. You had to hit that target. If that target got away, your mission's a failure, isn't it? And he's gone off to do something else and more damage. Harrison había hecho varios disparos hasta lograr dar con el objetivo. El primero lo perdió. Por lo tanto, decidió volver a intentar y esta vez logró herir al enemigo, pero sin matarlo. Tras el tercer tiro errado, Craig pudo calcular mejor su trayectoria y finalmente logró su cuarto disparo, el definitivo, que fue tan preciso que mató instantáneamente al contrincante. Por supuesto, gracias a este último obtuvo el récord mundial como el impacto más rápido en la historia del combate. Are you proud of that record, Craig? No, not at all. It brought so much misery into my life. So much misery.
Now, I was doing my job at the time, and I wanted to save my men. Sin embargo, lo que para todo el mundo parecía un extraordinario logro, puertas adentro, Craig lo sintió muy diferente. Y si bien su objetivo era claro, pues tenía que salvar a sus hombres, el costo de hacerlo fue demasiado alto. Según los especialistas de la organización benéfica Ayuda para Héroes y Estrés del Combate, los acontecimientos que se desarrollaron en la lucha afgana dejaron destruida la salud mental de una población inimaginable de veteranos y soldados. La mayoría de las operaciones del Reino Unido tuvieron lugar en una zona extremadamente remota, que era la línea frontal de la lucha de los combatientes talibanes, por lo que los militares británicos que pelearon allí lo hicieron en el centro mismo del conflicto. Por eso para Harrison, librar estas batallas tuvo un costo muy alto. En una de sus misiones, él estaba junto a sus hombres en un relevo de zona cuando, tras el regreso a la base de operaciones, el primer vehículo de la tropa se detuvo y Craig paró para asistirlo. Nunca se conocieron los motivos exactos. Tal vez el conductor de ese convoy tenía un mal presentimiento que no tardó en hacerse realidad. Harrison lo contuvo y se puso al frente de la operación, llevando la delantera de los convoyes. Pero ambos fueron alcanzados por un explosivo casero. Craig voló por los aires y su compañero, tras recibir un coletazo del volante del vehículo, quedó con sus piernas lastimadas. El personal de antiexplosivos fue notificado de inmediato, pero cuando llegaron a asistirlos, toda la escena era un caos. Finalmente, Craig fue rescatado por un helicóptero Boeing CH-47 Chinook y llevado a una base en Bastión, donde lo trataron por sus brazos rotos, su herida en la cabeza y sus caderas destrozadas. Escuchemos las propias palabras de este sobreviviente. My hips were knackered, and I didn't feel right. And I think that's the day where everything from the tours that I've done in my life, everything that I was bottling up and keeping in little boxes, just shattered, and I couldn't control my feelings, my emotions. 6 weeks at home, and then they took the cast off, maybe do 10 press-ups and sent me back out. And I went straight onto the front line snipering. Como muchas otras personas bajo estas situaciones de estrés, Harrison tomaba calmantes y analgésicos para apaciguar sus dolencias físicas y mentales. Y durante la primera recuperación en su casa, él creyó poder dejar atrás todo el dolor sufrido durante los sucesivos combates. Pero no fue así. Las pesadillas lo persiguieron. En su casa, su esposa fue quien notó esto, pues Craig no dejaba de padecer de insomnio o recuerdos constantes mientras hacía sus actividades durante el día. Escenas desgarradoras que lo paralizaban y le imposibilitaban continuar con la normalidad de una rutina. Cuando el ejército detectó esto, lo llamó para una revisión médica. Los resultados fueron concluyentes. Craig padecía de un estrés postraumático crónico, y desde ese momento él estaba bajo medicación. Y por supuesto, la baja de su servicio se hizo efectiva. Tras haber pasado por todo este calvario, Harrison sintió que había tocado fondo. I got hold of a handgun and I sat in the kitchen. Sin dudarlo, se puso una pistola en la boca. Su perrita Betsy, que estaba al otro lado de la habitación mirándolo, era la única testigo de lo que Craig estaba a punto de hacer. I was putting it in my mouth so much I was gagging on it. Put one round in, I cocked it. I put it in my mouth, and then Betsy looked at me, and she tilted her head and tilted it the other way. And I stared at her, and I took the gun out, put it down. I said thank you to her. Una sola mirada de Betsy alcanzó para que Craig bajara el arma. Muchas veces, estas personas se ven acorraladas, no pueden solos, y la mayoría decide acabar con esa pesadilla de la peor forma posible. Y aunque Craig no lo haya hecho, la idea se seguía repitiendo en su mente. Do you still think about suicide now? Yeah. Stopped it there, didn't I? Straight away, yeah. I am so sad. I am so sad. I hide things away all the time. I wear a mask. Constantly wearing a mask. But sometimes it slips. Así como Craig, hay muchos otros soldados que sienten la presión de esconder sus sentimientos y ocultan su tristeza y malestar.
Un estudio realizado por el King's College de Londres en el año 2018 concluyó que el 17% de quienes habían participado en operaciones de combate entre Afganistán e Irak habían presentado síntomas de trastorno de estrés postraumático. Este estudio aún continúa en curso y el porcentaje se va incrementando con el paso del tiempo. De todas maneras, no es la única problemática, pues otras investigaciones realizadas en el mismo lugar concluyeron que el 13% de los veteranos de guerra sufren de una grave adicción al alcohol. Hay una cantidad considerable de soldados en situaciones similares. En esta segunda historia, conoceremos a Dean Leake, quien transitó 12 años de vida sirviendo en la Academia de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos de la Realeza, completando giras militares por lugares como las Malvinas, Afganistán y Sudán del Sur. Sin embargo, al dejar el ejército tuvo varios problemas para regresar a la vida de civil, pues se encontró luchando contra un severo trastorno de estrés postraumático, que lo llevó a tocar fondo. Escuchemos la historia de Dean. So I was a bit lost really, and I was unsure what to do, and then it was my dad who said, why don't you give the army a go? So I ended up joining the army as a REME electronics technician at 18, and to be honest, I never ever looked back. Su primer tour en Afganistán lo hizo de muy joven, cuando su trabajo consistía en cuidar los radares FDI que detectaban la entrada de cohetes a la zona militar. Básicamente, Dean se veía a sí mismo como un protector de sus compañeros, pues su trabajo era vigilar toda el área. Aún así, todos sufrieron asaltos de varias bombas. De pronto, Leake se había encontrado con la peor cara de la guerra. La realidad es que su condición no se generó debido a las explosiones o las bombas, como en el caso de Craig, sino que fue a partir de un choque de realidades, entre la suya y la de las personas que conoció en los países donde hizo su tour militar. My final sort of tour before I left was in South Sudan, the peacekeeping UN tour. I was attached to the hospital, quite a poverty-stricken part of Africa, and they just want very nice living conditions. So we got a lot of people coming into the hospital that needed our help, which wasn't very nice, seeing sort of women and children in distress, because that was the main people that came into the hospital. My stint in South Sudan really affected me. I didn't realise until I got home how much it affected me, seeing how these people were suffering so much. Para Dean, el shock fue muy grande. Fue el costo de ver la vida desarrollándose en una zona donde las necesidades básicas no estaban cubiertas, para luego volver a la realidad de su hogar privilegiado. Todo esto fue justamente lo que detonó en Dean una brújula repleta de sentimientos encontrados. You know, we'd be in these watchtowers on a guard because our camp was guarded, and these kids would come every day. They'd be begging for water, little bits out of our rations, pens. They were mad for pens. And I just thought, I don't understand how it's, in modern day, how it's allowed. And I think that's what didn't sit well with me. I did enjoy my career completely. The last little bit I didn't really enjoy. You don't quite realise how military you are until you leave the military. Dean pensó que luego de su carrera militar podría volver a una vida civil, común y corriente. Pero no fue así, pues su enojo estaba muy arraigado a la terrible realidad que había visto en el sur de Sudán. La única forma de subsistir ante esto fue la bebida, lo que terminó de construir su perdición. Una vez que su vida se descontroló, Dean no la pudo recuperar, al punto de tener serios problemas con la ley. Había llegado a su punto más bajo. Aún así, y encontrándose con sus peores demonios, Dean tuvo coraje y pudo rectificar su vida. Un vecino que era oficial de policía lo ayudó a presentarle Hull for Heroes, una organización benéfica que sirve de apoyo para el personal en servicio de las Fuerzas Armadas británicas, sus veteranos y sus respectivas familias. De esta manera, Dean ha podido reconstruir su vida, pues encontró un propósito que lo contiene tanto a nivel mental como en lo personal. Pero no siempre sucede esto, pues hay personas que por más empeño y voluntad que le pongan, sus demonios internos simplemente ganan la batalla. Y todo se vuelve un poco más sombrío, como en el caso de George Ellis, un veterano de guerra de tan solo 24 años que se quitó la vida. A continuación, este último informe relatará la desgarradora historia contada por Adrián, el padre de George.
George decided he wanted to join the army. Now, at the time, the war in Afghanistan was still going on, and Carol and I really sort of didn't want him to join the army, but it was the right thing for George to do. And the proudest day of my life when we went to see him pass out at the Army Foundation College, and he had a great career. Sin embargo, por más que su padre tuviera ese deseo latente de que su hijo se quedara enlistado, la realidad es que eso nunca sucedió. George tomó la decisión tajante de dejar la armada, afectado profundamente por esa experiencia. Pero al retirarse, se dio cuenta de que los demonios se fueron con él. Sin embargo, George luchaba por encontrar la luz y recuperarse, pero le costaba volver a la vida normal. Él no se hallaba entre sus cosas cotidianas, ni sus decisiones. Todo le resultaba complicado. Esa aparente felicidad que George mostraba no pudo sostenerla durante mucho tiempo. El 30 de abril del año 2021, envió un mensaje a su padre que cambiaría todo para siempre. Dad, where's the tablets? I'm gonna kill myself. I'm sorry, and I love you. We tried to get hold of George, and he never answered. And I had this awful feeling that he'd gone. Cuando Adrián y su esposa llegaron a la Enfermería Real del Casco, uno de los principales hospitales de Kingston upon Hull, los doctores habían hecho todo lo que habían podido. Sin embargo, George se había ido. Con todo el pesar del mundo, sus padres lo visitaron en su habitación hospitalaria y lo vieron por última vez, antes de despedirse para siempre. El dolor fue inmenso y solo pudieron quedarse allí, contemplando a su hijo con docenas de preguntas, sin respuestas. After we'd lost George, I was beating myself up, and I suppose it was some kind of like survivor's guilt, because why has my son done this? What was so bad for him to take his own life? Why couldn't he reach out? What did I miss? And somebody once said to me, it gets easier with time. My answer to that would be, grief never goes away, and you'll have good days and bad days. Poco tiempo después de la muerte de George, Adrián se unió a Hall for Heroes para dar charlas. Este espacio tiene como propósito ayudar a los veteranos que transitan cualquier tipo de dolor y angustia. De esta manera, se crea una red de seguridad y acompañamiento. Hoy en día, este plan de acción se llama GEO, en conmemoración al sobrenombre de George. El suicidio entre los veteranos sigue siendo una latente problemática. A lo largo de este informe, pudimos ver que existen organizaciones benéficas que apoyan a exsoldados que se ven desprovistos de un sistema seguro de contención. Después de todo, la salud mental es de suma importancia. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido que analiza el lado menos conocido de las guerras y cómo el estrés postraumático realmente afecta la calidad de vida de estas personas, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. De esa manera estarás al tanto de todas nuestras novedades y sabrás al instante cuando subamos una nueva entrega de Mundo Bélico. Sin más, nos despedimos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.